Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en el Vértice. Nuevo miércoles, como siempre, regresamos de la publicidad. Hemos tocado política local, comarcal, vamos con política nacional. Luis Antonio Torres del Alcázar, ¿qué valoración haces de la sesión de no investidura que hemos tenido durante el último día y medio? ¿Qué te ha parecido? Un circo. Bueno. Yo creo que se resume brevemente, un circo. Vamos a ver, es algo que obviamente tenía que ocurrir, tenía que desarrollarse, se tiene también que desarrollar lo que ocurra el pasado mañana, el viernes, pero bueno, es la crónica de una muerte anunciada, en este caso de una no investidura anunciada. Lo que sí se ve es claramente que salga lo que salga, y si se mantiene la actual composición de las cámaras, de las Cortes Generales actuales, evidentemente vamos a tener un 4 años muy movido en el caso de que finalmente se haga adelante la investidura de Pedro Sánchez, que cosa que yo estoy empezando a dudar muy francamente, ya lo manifesté la última vez que estuve aquí, y sigo pensando que yo no lo veo claro para nada, porque hay una serie de elementos que me chirrían en algunos aspectos y sentidos, que a veces pues estamos viendo los árboles y no vemos el bosque, es decir, no vemos lo que es el conjunto y nos ceñimos nada más que a ver unas cosas determinadas. Sobre todo porque, a final de cuentas, los compañeros de viaje con los que tiene que Pedro Sánchez ahora mismo lidiar, pues no son de fiar, ¿para qué nos vamos a engañar? Y yo recordaría algo que dijo en su momento, que además todos conocemos: Roma no paga a traidores, cuando le dijeron a Viriato, y a final de cuentas, para estar con un traidor, con alguien que es poco de fiar, pues yo que te diga, pero bueno, siempre cuando los intereses confluyen de modo de mutuo acuerdo, pues, pero es que tengo la sensación de que el señor Puigdemont tiene una en la manga, y sobre todo porque algo, como se me comentaba esta mañana, hay una carrera también entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Sí por ser el líder de quien pueda sacar más de Pedro Sánchez y va así venderlo ante su electorado de las próximas elecciones autonómicas catalanas. Entonces, ellos no están pensando en lo que pueda ocurrir en España, ellos están ya pensando en las próximas elecciones autonómicas, y claro, eso es lo que está marcando realmente el discurso que están lanzando, pero a su vez también va a determinar, obviamente, lo que pueda. A ellos realmente les da igual si hay otras o no elecciones, ellos lo que quieren es decir, yo he sido el que más ha defendido los intereses de Cataluña porque he intentado conseguir la condonación de la deuda, la amnistía, la autodeterminación, pero tengo la sensación de que en este caso muchos de esos políticos de catalanes, al igual que le pasa a muchos políticos españoles, están alejados de la realidad. ¿Y en qué sentido me refiero? Y aquí voy a traer a colación otra cosita más. Y es que las últimas elecciones municipales y las últimas elecciones generales han dejado muy claro que el bloque independentista en Cataluña no tiene todas las fuerzas que ellos quisieron. También es verdad que hay un comportamiento electoral muy diferente en Cataluña desde siempre, cuando son las elecciones generales de las elecciones autonómicas. Pero no podemos obviar que ciertamente el catalán medio tiene un hartazgo del proceso, con independencia que tenga ese anhelo, ese sueño romántico de la independencia catalana. Y eso lo digo porque este verano he coincidido con catalanes, y así me lo han expresado, algunos pues, independentistas, como es totalmente legítimo dentro de la Constitución defender la independencia, pero dentro de los cauces legales, obviamente. Pero yo no le discutía esa historia. Ahora, también es verdad de que ellos manifestaban su decepción ante el marco político. Sobre todo porque, lo dije hace una semana, una señora que era votante de Esquerra Republicana de Cataluña, este viaje había votado al Partido Socialista en las elecciones del 23 de julio, porque resulta que estaba como castigo, y ella me decía, y no he sido solo yo, hemos sido muchos más. ¿Por qué? Porque queremos darle una advertencia al bloque nacionalista en el sentido de que estamos hartos, que hay otras prioridades también para Cataluña, aparte, que tenemos que vivir diariamente. Y se están priorizando cosas que son pues, queridas, deseadas, pero que ellos no ofusquen porque tenemos que vivir día a día. Marisol, 178 votos en contra, 172 a favor. Próximo viernes se reanuda de nuevo una segunda votación, pero lo más lógico es que esos 4 escaños que le hacen falta no los logre. A la 1:20. Fijo, a la 1:20, 48 horas después, exactamente. Si Dios quiere, tendremos lo que ya se sabía, pero en realidad, pues, bueno, el debate ayer, yo quise verlo desde el principio, me gusta muchísimo la política, y pensé dedicarle pues algunos momentos entre mis multitareas cotidianas
en cuanto empecé a oír hablar a Feijóo, me senté. Y estuve 5 horas sentada oyendo el mejor discurso que he oído desde hace muchos, muchos años. Yo diría que desde que estoy en política. Es el discurso de un estadista, de una persona que utiliza el lenguaje apropiado en cada momento y que dice las cosas como son. Es que de verdad ha sido, bueno, al poco ya empecé a oír algunos medios que estaban diciendo lo mismo, incluso la SER, es curioso, ¿no? Medios que lógicamente pues no están muy por este camino, ¿no? Y lo primero que dijo a mí me impactó muchísimo, por qué se había presentado a la investidura, por principio, que tenía sus límites y que tenía palabra. Y todos los votos que tenía detrás que se lo estaban diciendo, y toda la gente que se manifestó para que lo hiciera, y todos los apoyos que tiene, que son para que España esté bien gobernada, el común de los españoles. Frente a eso, pues, se encuentra con que España va a ser gobernada pues, por un conjunto de micropartidos donde no hay límite, donde la palabra ya no significa nada, son opiniones cambiantes, y donde entre ellos mismos no tienen objetivos comunes para España, sino si pueden romperla. Y en ese sentido, pues la situación es muy crítica para este país, muy crítica. Él lo desmenuzó con muchísima sabiduría, no utilizó el insulto. Yo me acordaba yo le he oído algunos discursos a veces Barba, a gente muy, muy interesante de los que yo me he enamorado. Si no, no estaría yo en política, si no hubiera oído hablar a personas también de cómo es y cómo debe interpretarse la sociedad a través de la política. Y vamos, si yo hubiera conocido la política como está ahora, yo jamás estaría hablando de política, yo estaría huyendo de todo este tipo de personajes que están ahí, huyendo. Pero en realidad este hombre se ha comprometido, se está debiendo a esa mayoría y lo está demostrando. No va a salir en esta porque las matemáticas no dan, pero va a ser pronto presidente. Yo estoy convencida que va a ser presidente de este país. Ayer se consolidó como la persona sólida que necesita España y, desde luego, el gobierno que puede salir ahora otra vez, Frankenstein, lo tiene tan difícil para rodar que ni las palabras ni el cambio de la semántica lingüística les va a valer para transformar lo que se le viene, que es una incomunicación total entre ellos. Cuando tú tiras de una manta de todas las esquinas a la vez, esa manta no se mueve, y eso es lo que va a haber, tirones por todos sitios. ¿Y eso quién lo va a pagar? España. Lo pagaremos todos, en Cataluña y en el resto de España. Pero a mí, que me digan cómo se puede gobernar con las 2/3 partes de este país gobernadas por otro partido, por el Partido Popular, y en algunos sitios apoyada por Vox. ¿Cómo se va a poder gobernar? Esto está rodando merced a las autonomías. O sea, el gobierno de la nación no va a poder rodar de esta manera. Y mientras tanto, señores sentados desde sus sillones en Waterloo, esperando que vengan a decir, a ver lo que me vais a dar para que yo bendiga ese gobierno. De verdad, es una situación alarmante, esperpéntica, insólita, que a mí me agradó muchísimo el que en toda esta situación que quedó reflejada se introdujeran los planes, fueron 6 pactos muy interesantes que se proponen, y los planes para mejorar este país. Si podemos hablar más, yo estuve todo el día escribiendo, aquí tengo todas las páginas que pude coger de televisión, de sus palabras, y lo que ya no pude soportar fue cuando se empezó a hablar en otro idioma, en la piedra del Congreso, en otro idioma que no es el español. En ese caso yo ya no pude resistirlo, me levanté y me fui, porque eso sí que es estafarme, eso sí que es de verdad una burla. Y yo entiendo el catalán, porque tengo amigos catalanes, y más la tercera parte de los que estaban escuchando, o sea, las 3/4 partes no están de acuerdo con eso. Llevamos una deriva, ¿y solo por qué? Pues porque el señor Sánchez no quiere reconocer que ha fracasado en 5 elecciones seguidas, que ha sacado muy pocos votos, pero que tiene que ser presidente de este país. ¿Cómo? A costa de lo que le den, a costa de con quien sea.
Y se lo están diciendo los mismos socialistas. Todos los próceres, todas las personas que han tenido peso en una política como la política socialista, se están expresando día a día. Esta mañana yo oía al que fue fiscal general del Estado, no recuerdo, era le dije, a lo mejor José Antonio... No me acuerdo ahora mismo sí, pero se llama Eligio Hernández. Eligio Hernández lo ha expresado con una claridad palmaria. Ha dicho, eso no es el Partido Socialista, eso es Sánchez. Y todos los que se le han colgado, que no tenían otra salida, porque ¿dónde van estos partidos minoritarios, micropartidos que quieren romper este país solos? Pues han encontrado el asidero en una persona que por tener el sillón le da igual a dónde vamos, sin proyecto. Y venga a hablar de que la economía va bien, y entonces ya Feijóo le alumbró y le dijo por qué no iba bien. Y venga a hablar de que se estaba creando empleo, y entonces Feijóo le alumbró por qué no se creaba y por qué se habían ido el 70% de las empresas de nuestro país. Y le estuvo dando una clase magistral de política a la que tuvo la osadía, la tomadura de pelo al Congreso de no contestar. Se quedó allí como convidado de piedra pensando que iba a denostar la imagen de Feijóo y se equivocó, porque lo que ha hecho ha sido engrandecerlo, lo que ha hecho ha sido empoderarlo y subirlo a un nivel dentro del Partido Popular que desde luego tenemos un líder, tenemos un líder de muchísima categoría. Gallego, contestación, valoración y luego sobre todo dos apuntes. La polémica de la no réplica de Pedro Sánchez, que subió al final el que era alcalde de Valladolid, del señor Puentes, y luego también, ¿va a poder seguir su hoja de ruta el señor Pedro Sánchez? Bueno, yo he oído ahora mismo aquí por una compañera de tertulia encomiar la intervención del señor Feijóo, que me ha parecido interesante porque lo que ha hecho ha sido romper puentes con Cataluña, romper puentes con el País Vasco, romper puentes con lo que no es la España de la derecha pura y dura que está representando el Partido Popular junto con Vox. Como está demostrando, el problema que tiene el Partido Popular es que ya gobierna con Vox en determinadas comunidades autónomas y ya se está notando cómo están recortando políticas sociales. Es que el Partido Socialista, junto con ese gobierno que llaman, o con esos compañeros del partido que llaman gobierno Frankenstein, se han conseguido cosas que ahora están recortando el Partido Popular y Vox en aquellas comunidades donde gobierna. Y eso es lo que ha perdido el Partido Popular en estas últimas elecciones del 23 de junio, porque si no se hubiera visto de una manera clara qué son las políticas del Partido Popular y Vox, a lo mejor el Partido Popular hubiera sacado mucho más votos. Pero han empezado a andar y han demostrado que no son de fiar porque suponen un retroceso y solamente contentan a la derecha tradicional española de toda la vida, heredera del franquismo en su momento y heredera de lo más rancio de la política. Es la política de los señoritos. Y de paso se han cargado a Cataluña, a la España real, porque Cataluña también es de España y el País Vasco también es de España. Por lo tanto, el señor Feijóo no ha tendido ni un puente con Cataluña y con el País Vasco fundamentalmente, con Galicia menos, pero sobre todo con Cataluña y el País Vasco. Y mientras que el señor Feijóo tenga como compañero de viaje a su apoyo único que tiene, que es a la extrema derecha pura y dura, pues no va a conseguir nada. Que no le eche la culpa a los otros partidos, esos partidos minoritarios que también son España. Y yo insisto, es que el señor Feijóo hoy ha roto todos los puentes con Cataluña y con el País Vasco y con todo lo que representan esos partidos que llaman minoritarios, pero que también representan a ciudadanos que también son españoles. Es que son españoles. Eso es lo que hay que... Me dicen por aquí que no son españoles. Que no son españoles, sí. Pero yo tengo que repetir que son españoles,
porque España no es solamente de la derecha católica, apostólica, romana, heredera del franquismo, ni mucho menos. La España es mucho más diversa y debemos de olvidar y no volver a aquellos tiempos ya, desgraciadamente, que sufrieron nuestros padres, sobre todo nuestros padres, y que no deben sufrir nuestros hijos. Por lo tanto, para mí ha sido muy buena la intervención de Feijóo, pero no en el sentido que se ha dicho antes aquí, sino en el sentido de que ha roto los puentes con Cataluña, que ha roto los puentes con una parte importante de España como Cataluña y el País Vasco, y que veremos a ver si esto se recompone. Yo estoy deseando que gane el Partido Popular, vaya por delante, estoy deseando para ver cómo resuelve los problemas de Cataluña, con el artículo 155 mandando a la policía y a la Guardia Civil por allí. Yo estoy deseando, porque me parece que les van a hacer la vida imposible al resto de las fuerzas progresistas si llegan al poder. Por lo tanto, yo creo que el primer aviso se lo han dado en las elecciones del 23 de julio, el segundo aviso yo creo que se lo van a dar a través de la legislatura, que yo creo y confío que no sea la del Partido Popular y Vox. Yo sí que quería apuntar que si hay un partido entre esos pequeños que se llama Bildu, que llevaba en sus listas 40 personas condenadas por delitos de terrorismo, no quieren España, no quieren este país, no pueden estar sometidos en el marco de la Constitución. Si además el independentismo, que está incluso repudiando ya y contraviniendo hasta el marco constitucional con el tema del idioma, no quieren el castellano, no pueden ser. Pero hay que tener una cosa clara, que son los propios catalanes, más el triple de los independentistas ya, según tengo oído por sondeo, que no quieren el separatismo, que saben que eso no es bueno para ellos. Cataluña va para atrás, ha dejado de ser ese bastión de generador de riqueza, y ellos lo son, ellos les gusta mucho la pela, me lo dice, Barcelona bonas y la bolsa sona, eso ha sido un refrán más antiguo que yo. Entonces, en ese sentido, Feijóo se reiteró en que él va a gobernar para todos, y eso incluye Cataluña, para toda España, no al gusto, no al gusto de todos es imposible. Ningún político puede gobernar al gusto de todo el mundo, pero sí para todos. Y la prueba está en cómo va Andalucía, cómo se crece en Andalucía, cómo se crea empleo y en todos los sitios donde está gobernando el Partido Popular. ¿Quién se asusta ya por el Partido Popular? Nadie. Los que nos asustamos son de una viceministra que se va a hablar ella por su cuenta en nombre del Estado español, a hablar con un señor que es un fugado de la justicia y está en Waterloo. Eso sí que es grave. Y por otra parte, sin programa, porque ¿qué programa nos están dando? ¿El programa se llama Amnistía? ¿El programa qué es? ¿Amnistía? ¿Cuándo nos van a dar el programa de ese gobierno? Feijóo si está hablando de pactos y... Mire, lo peor que yo creo, y eso se lo digo a los televidentes, lo peor que le puede pasar a nuestro país es que los dos grandes partidos, como son el Partido Popular y el Partido Socialista, no se hablen, no tengan conversaciones en pro de los españoles, tienen que tenerlas sin más remedio porque tienen puntos en común muy importantes que nos beneficiarían a todos. Eso no existe y eso sí que es un hecho grave. Entonces, a partir de ahí hay que... Sí, perdona. Porque... No, pero para dejar un poquito más... Finalice y para dejar un poquito... Es que veo a Luis ahí también un poco ahí que... Bueno, pues ya. De desconexión. No, pero termine. Y es que también quería conocer la opinión de Gallego. En cuanto a la posible amnistía o en cuanto a la posible hoja de ruta marcada por Pedro Sánchez. Lo de la amnistía es algo que, bueno, estoy aburrida de oír pero claro, como la justicia ahora está en la situación que está, que sería ya dejarla pues completamente descolgada de lo que es el Poder Judicial, pues solamente hay que ponerle... ¿Qué la amnistía? Pues lo que está ahí. La amnistía, perdonar a... darle un giro. La amnistía es lo que ha propuesto Pedro Sánchez. Vamos a ver. ¿Cuándo lo ha propuesto Pedro Sánchez? Pero vamos a ver, si ese es el peaje que están diciendo, si no han propuesto es el peaje que está... Pero entonces ¿por qué le están regalando esos votos a Sánchez? ¿Se lo están regalando por gusto? Y eso lo veremos.
No, ¿cómo lo Cuando eso veremos? no- cuando Lo eso no estamos di- viendo ya, lo porque estamos- están, ay, qué bien, mientras ayer qué se- adivinos son algunos de la derecha. Vamos a ver, José Antonio, Yo mientras se no- estaba produciendo ayer el debate, el señor Pere Aragonés estaba diciendo en sus foros catalanes que no se creyera que aquí había que perdonar y amnistiar a tal y a tal, y que a continuación iban a hacer el referéndum. Pero si es que lo estaba diciendo en los medios, ¿Pero es dónde? que no lo oíste, Pero, los pero medios, lo ha oído toda ay, España. pero los medios, yo esos no me gustan. Pues, bueno, todos Esos los medios. todos los Pues, medios no. Claro, pues si Todos los medios pero no. lo dijo, sí que era Todos su los foto. medios no. Lo está Bueno, diciendo La nada, pues sin Razón, nada. el ABC y, Nada, y pues algunos nada, pues más. si yo, ¿qué queréis que os diga? Pues esto es lo que hay. No, esto es lo que hay. No, Lo yo que he le visto, digo no. que le Esto no diga- me lo invento que yo, le no me lo digamos- invento. que le digamos Todo lo la que fe- tengo aquí que le escrito diga- eso son está- palabras dichas por Feijóo. Por Feijóo, muy bien, estupendo. Todo. Eso ha quedado claro. Tú ya no has dicho ninguna, ¿verdad? De Sí, acuerdo. yo he tomado, Yo digo he mía. dicho lo primero que me han encantado, que Yo- creo que es lo que España necesita Yo digo y que mías. tenemos una situación Mías. crítica de mucho peligro porque amenazan una ¿Esas serie de ¿Son palabras de micropartidas. Feijóo o tuyas? Estas son las que estoy diciendo yo. Ah, vale. Entonces, yo ahora digo, ¿qué es la amnistía? Que se le explique a la gente qué es la amnistía. Venga, ¿qué sabe la gente normal de la calle? Pues ¿Qué mira, sabe lo que es la energía? Es La decir amnistía. bueno, ya partiendo de la base que ya no el delito de malversación ya no existe. No, o sea, no, la amnistía. ¿Qué es la amnistía? Pues la amnistía es perdonar a un preso. No, eso no es la amnistía. Sí, es perdonar a Ay, un preso. que lo diga Volver la- político que un lo tema diga el abogado, que lo que diga el abogado. no se puede hacer Antes, volver que lo diga el político. abogado. Lo que quieren es que este asunto catalán del proceso sea político y no sea judicial, si cuando Feijóo- ha pasado ya por la justicia si y hay Feijóo- condenados por la justicia. Feijóo ha expulsado a Cataluña de España. Hoy ha expulsado eso a es una Cataluña opinión de tuya, España. eso está claro. Por supuesto que sí. Ah, bueno. Por supuesto que sí. Pues ya está. Pero ya lo veremos. Yo quiero que gobierne Feijóo. Lo que sí me gustaría, Gallego, y ahora que nos explique lo que es la amnistía y demás en clave legal y todo eso en nuestro abogado de cabecera, pero antes, ¿repetición de elecciones o cree que habrá un acuerdo por parte de Pedro Sánchez? Yo creo que habrá un acuerdo, que llegará a donde tenga que llegar, porque lo importante son las políticas. Pero con el perdón a Puigdemont y con Son todo lo las que políticas solicita el independentismo catalán. No, todo es negociable, todo es negociable, pero de tal forma que se diga claramente a los ciudadanos qué es la amnistía que tanto se está poniendo sobre el tapete. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué es la amnistía? Abogado. Lo están diciendo. Abogado, señor Luis Antonio. Brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, ¿eh? No, vamos. Pero brevemente, ¿qué es lo que pretende o lo que quiere Puigdemont y lo que quieren los independentistas para llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez y que bajo ningún concepto la derecha, en este caso PP y Vox, están dispuestos a aceptar? Vamos a ver, la amnistía es un olvido, a fin de cuentas. La amnistía es una figura jurídica que, de hecho, hay constitucionalistas que dicen que está dentro de la Constitución y otros que dicen que no. Y aquí, como en 2 más 2 en derecho nunca son 4, sino se puede ser cualquier interpretación ahí por haber. Al final la última palabra tendrá el Tribunal Constitucional al respecto, en su caso, si se aprueba esa presunta ley de amnistía que no se va a llamar como tal, sí que en su caso, y podría ser recurrida incluso por el Partido Popular y por Vox y porque el considera oportuno. Pero lo llamativo del caso es que se está hablando de un tema que al final a los ciudadanos les afecta a nivel diario, que es donde estamos en la cuestión. Pero bueno, es lo que ha cogido ahora mismo la capitalización. Parece ser que se va a destrozar España. La convocatoria de un referéndum, habrá que ver también esa convocatoria de referéndum en su caso, si se hace, si el Tribunal Constitucional lo acepta, porque la convocatoria será recurrida. Aseguro que será recurrida en el caso de que ocurra. Y esos son elementos que sabe muy bien Pedro Sánchez que va a ocurrir y que puede beneficiarle a él en su caso, porque Pedro Sánchez hace política. Nos guste o no nos guste, pero hace política. Y además está haciendo también otra cosa, usando lo que es el sistema parlamentario. El sistema parlamentario es la confluencia de conseguir la mayoría necesaria para poder obtener la confianza para formar gobierno. Y él ahora mismo parece que goza de esa mayoría, cosa que ahora mismo no goza el señor Feijóo por los hechos me remito del día de hoy. Y volviendo al tema de la amnistía. La amnistía no está permitida, al menos desde el punto de vista legal, con la Constitución. Amnistía significa olvido, humillación, al final de cuentas no deja de ser una humillación del Estado en el de decir, bueno, tú has hecho esa auténtica barbaridad, pero lo olvido. Pero también la amnistía, atención, perdón, la última amnistía se hizo en el año 77, pero también justificada en el sentido de que en este caso había que reconciliar a los españoles tras los 40 años de dictadura y la incruenta guerra civil. Y obviamente la amnistía ahí estaba más que justificada. Pero ahora mismo muchos ciudadanos de a pie no van a entender que se haga borrón y cuenta nueva, porque resulta que un indulto no te quita el que tú hayas cometido el delito, pero la amnistía va más allá, es que
borra la comisión del delito. El delito ya ni existe. Evidentemente, para el señor Puigdemont le viene estupendamente, porque eso significa que puede volver a España sin ningún tipo de enjuiciamiento, porque resulta de que le afectaría obviamente a él. Es que eso te quería comentar, perdona Luis, porque este señor todavía no ha sido juzgado. Claro, pero o sea, si hay una causa en medio, pero claro, amnistía o perdón al proceso judicial que se está realizando. Es que vamos a una cosa, el indulto es un perdón que otorga el rey previa deliberación del Consejo de Ministros, que es una prerrogativa de gracia, que está regulada en la ley 1870, con algunas reformas que se han hecho posteriormente, pero desde el año 1870 es la ley del perdón, es de la ley de gracia y de perdón. Una cosa son el perdón. Perdón, ya han recibido los señores el perdón, de los que han sido enjuiciados, evidentemente. Los que no han sido enjuiciados no pueden recibir el perdón, porque todavía no han sido enjuiciados, como es el señor Puigdemont. Pero si se aprueba la amnistía y finalmente no es recurrida y entra en plena vigor la misma ley, obviamente va a suponer que se borre lo que ha hecho el señor Puigdemont, no va a ser enjuiciado, y obviamente el señor Puigdemont no es tonto, él quiere la amnistía porque sabe que de esa manera automáticamente vuelve a España sin ningún peligro, Pero ahora una cosa, pero vuelvo a decir, la amnistía ahora mismo, y yo se ve que leo a algunos constitucionalistas que son contrarios a la existencia del mismo o a que concurra. Y además hay una cuestión muy interesante sobre el tema de la amnistía. La amnistía está planteada desde el catalanismo con una manera un poco cicatera, y es que resulta de que amnistía para unos, pero para otros no. Si tú aplicas la amnistía, va a afectar a todos. Le va a afectar al policía que por cualquier cosa está enjuiciado ahora mismo, porque resulta de que en una manifestación que ocurrió en torno al 3 de octubre, pues resulta de que fue condenado incluso, pues le va a beneficiar igual, pero ellos no, dicen no, a esos policías no, porque resulta que atacaron a los míos. Oiga, la amnistía no puede ser para unos sí y otros no. De todos modos, vuelvo a decir, la ley dice claramente el indulto general está prohibido por la Constitución. El indulto general significa que yo hago un indulto en el que todos los presos pues, puedan salir. Por la independencia de que el indulto no está permitido a nivel general, tampoco lo puede hacer la amnistía en su caso. Pero bueno, que es un tema muy complejo de explicar, que los ciudadanos no lo van a terminar de entender. Y yo intento simplificarlo, pero que soy consciente de que es muy complejo. Para terminar, vale. Marisol y Gallego, para terminar, Marisol. Vamos a ver, yo no soy letrado, pero no me parieron tonta. Y me gusta leer. Vamos a ver, para que Puigdemont saliera ileso de esto, que es lo que pretenden, para que pueda volver a España, habría que anular la causa. O sea, habría que volverla política, con lo cual supone una burla de la decisión del máximo tribunal sentenciador, que haría del 155 un artículo inútil, no solamente del 155, sino del 100 no sé cuántos y de varios más que hasta ahí no llegó. Entonces, ¿eso qué es? Dejar a la justicia, o sea, este Estado de Derecho no es tal. Porque un Estado de Derecho, ¿por qué? Porque mantiene la justicia, que es la que vela por el cumplimiento de la ley. Y si nos vamos a saltar las leyes a la torera y vamos a hacer otras que nos acomoden y nos resulten acomodaticias para hacer y manipular lo que nosotros queramos como políticos, esto no es un Estado de Derecho y tiene toda la justicia con las interpretaciones habidas y por haber en pie, porque esto es absolutamente inasumible y es lo que nos viene si queremos que de verdad se siente y siga en el sillón el señor Sánchez. O desiste, o hay unas nuevas elecciones, o esto sería ingobernable, vamos a tener, esto de verdad no tiene salida. ¿Por qué este hombre no ha aceptado, no se resigna a que durante 5 elecciones que ha ido perdiendo y se las ha tenido que apañar con 80 maniobras orquestales para poder tener? No lo quieren los ciudadanos, no lo quiere ni su propio Partido Socialista. Leñe, pues que es tan difícil. Pues es que no puede venir otra persona, otro representante. ¡Qué maravilla! Sí, lo que sí. oigo aquí Yo sé que a ti te gusta mucho lo que yo hablo. Vamos a ver. No me gusta, sí, porque piensas que me lo he copiado de alguien, no siempre lo dices, dices, me da igual. Si dices que te has traído todas las notas de los discursos de este... lo que tengo aquí escrito es todo lo que ha dicho. Lo que yo estoy diciendo es lo mío. No, yo lo que estoy diciendo es que vamos a ver. Esta mañana ha expulsado a Cataluña y al País Vasco de España. Y yo te digo que no. Yo te digo que es tan sí. conciliador y su política es tan unificadora. ¿Quién tiene razón, tú o yo? Los hechos no lo dirán. No, exactamente. Claro, los hechos que van a venir, y a lo mejor tú y yo no lo vamos a ver. Sí, ojalá lo veamos, Dentro de unos meses. Bien. Entonces, yo he dicho aquí que esta situación hace tiempo me daba muchísima preocupación,
porque siempre soy muy idealista y me ilusiono con cosas que a lo mejor son un poco, no sé, utópicas. Pero llega un momento que cambia. Cuando veo las cosas cambio y digo, no, pero si yo lo que tengo es miedo. Si yo lo que estoy es asustada de un gobierno que no para de subir los impuestos, que está frenando al autónomo, que está creando el doble de empleo público, que en vez de dar pie a que trabaje el privado, que lo está agobiando. ¿Eso es la amnistía? Vamos a ver. Pero que yo estoy hablando de la situación. ¿Que estás hablando de otra cosa ahora? No, yo estoy hablando del conjunto de la situación. Yo quiero que me digas lo que es la amnistía. Bueno, pero yo, ¿por qué tengo que venir a darte clase a ti? Perdón, que ya me te digan, lo ha dicho el letrado. Que me digan, no, el letrado no me lo ha dicho, perdona. ¿No se lo has dicho? Pues no yo me creí lo que ha sí. aclarado, no me lo ha aclarado. Pues entonces, No me lo ha aclarado. eso es una clase, yo no doy clase. Yo es que soy muy tonto. Solo doy opinión política, Yo soy muy chico. tonto y necesito 2 clases. Conoceremos próximamente por dónde va esa hoja de ruta. A mí no me han parido tonta. Conoceremos por dónde va esa hoja de ruta tanto del Partido Popular como del Partido Socialista en 48 horas. El próximo viernes una nueva votación. Lo más seguro no va a cambiar nada, salvo sorpresa mayúscula, no va a cambiar nada y veremos si Pedro Sánchez encaminado a... Sí, no, oye, que yo no represento al Partido Socialista, ¿eh? Yo me represento a mí mismo. Eso que quede claro, ¿eh? Sí, no, pero no me digas que vienes a mí también y me vienes con la doctrina de Feijóo. Yo no vengo con la doctrina de Pedro Sánchez. Esta no es la doctrina de Feijóo, esta es la intervención y aparte me cae mal. Aparte me cae mal Pedro Sánchez. No líes la que no es. No. Pues Las cosas tienen sus matices, no es eso. Yo vengo aquí a opinar como Marisol, pero todo el mundo sabe que estoy afiliada al Partido Popular y es una política que me gusta, pero no de ahora, sino en hilo tempore. No me ha defraudado, no me ha defraudado. En Lorca todos nos conocemos. Pues ya está. Hasta a mí me conocen, bueno, ya menos. ¿Pero qué cargo tengo yo? Si llevo 14 años sin cargo. Mira, que de tertuliana, ¿te parece poco? ¿El qué? La tele también hace lo suyo, como Marcal Televisión también hace lo suyo. No es ningún cargo porque no recibo remuneración ninguna. El mejor cargo que existe. Hombre, colaboración y conocer la opinión. Tienes una ventana a la ciudadanía. Efectivamente, sí señor. Una ventana importante. Una ventana importante que es como Marcal Televisión. Pero yo sé que a todo el mundo no le agrada tampoco lo que digo, lógicamente. Tampoco hay que agradar a todo el mundo. Tampoco hay que agradar a todo el mundo, que no se puede agradar a todo el mundo. Lo que digo yo. Pero en cualquier caso es mi opinión y yo lo agradezco. Eso es así. Eso es lo bonito que tiene, ¿no? La diversidad que tiene también este programa, el Vértice, Pero también que no a todo el mundo podemos agradar, a unos sí y a otros no. Pero eso no quiere decir que yo sea tolerante con todas las opiniones, no. Hay unas que me parecen tan irresponsables y tan fuera de lugar y tan poco comunes que, oye, yo no tengo por qué respetarlas, son opiniones, oye, allá tú. Yo las respeto todas las opiniones. Bueno, si todo el mundo puede decir lo que quiera, tiene libertad para hacerlo, pero otra cosa es que yo lo asuma y como, pues no, unas las asumo y otras no, porque, oye, pues eso no es mío, eso no me va, eso yo no lo puedo aceptar. Por ejemplo, las líneas rojas con los Bildu, yo eso no lo puedo aceptar. Dejamos los Bildus y la línea roja que vamos a tener durante próximas semanas, mucho más de que hablar, sobre todo de esa investidura. Vamos con otro asunto con el que me gustaría, yo creo que vamos a terminar porque más tiempo no nos va a quedar, pero es con motivo de mañana, día 28 de septiembre, que desgraciadamente, bueno, es el aniversario, 11º aniversario de la riada de San Venceslao, esa riada que afectó y que, bueno, pues afectó muchísimo a lo que es la comarca del Guadalentín, sobre todo al municipio de Lorca. Se cumplen 11 años, el próximo domingo va a haber una nueva manifestación por parte de la plataforma de afectados de esa riada, recriminando, Luis Antonio, de nuevo, pues el que se acometan las infraestructuras necesarias hidráulicas pues para evitar lo que sería una nueva lluvia intensa y el que dejará negada toda esa zona de campos, toda esa zona del municipio de Lorca, que esto es una cosa que también llevamos un año, parece esto el día de la marmota también, desgraciadamente, un año, pasan gobiernos, pasan equipos de gobierno, pasan formaciones políticas y desgraciadamente 11 años después los vecinos siguen igual, que en el momento en el que dicen Dana, pues se ponen a temblar. Mira, sé que no hay voluntad política, sobre esa cuestión no hay voluntad política y está en la agenda sistémica, pero no está en la agenda gubernativa. Está en la agenda sistemática en tanto que son conscientes de que es una necesidad de que debe de resolverse, pero no hay intención gubernamental porque aparte de eso conlleva una serie de dinero a invertir que se prefiere, los políticos normalmente suelen invertirlo en algo que le pueda revertir a nivel electoral o de prestigio, ¿no? Pero el problema es que yo entiendo perfectamente, y aquí toda mi solidaridad, sobre todo con los vecinos de Campillo y Torrecilla principalmente, porque resulta de que cuando tú vienes a manifestar en Contorno y en Dana se les pone los pelos de punta, con todo el respeto por la expresión. Porque es obvio de que dicen, arrea, vamos a otra vez a sufrir lo que sufrimos en aquel momento.
y no se han puesto los medios hidráulicos necesarios para intentar canalizar los problemas que sucedieron en aquel momento hace 11 años. Dicho de otra manera, ¿por qué no se le ha hecho más ojos a las diferentes autovías para que el agua pueda circular de un lado a otro? Por ejemplo, sin ir más lejos, desde que está la autovía Lorca-Águila, o la vía rápida, para ser más preciso, porque no sea autovía, muchas veces dicen de que hay una serie de acumulación de agua cuando llueve que no ocurría anteriormente de su construcción. ¿Pero todo por qué? Porque resulta de que bajo la doble vía existente entre Lorca y Águila, pues no hay los suficientes puentes o los suficientes ojos para permitir que el agua pueda fluir de un lado a otro. Y eso obliga a que estanque en un lado, y eso pues va en perjuicio, a fin de cuentas, del cauce natural del agua al que estaba acostumbrado hasta la construcción. Es decir, la mano del hombre, o las manos del ser humano, pues a fin de cuentas interviene y provoca también, o hace parte del resultado de lo que ocurrió aquel día. Entonces, la manifestación hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo, obviamente, desde aquí, desde esta ventana, como se ha dicho hace un momento, de esta ventana tan poderosa, pero también recordándole a los políticos que muchos fueron los daños, los perjuicios, pero que un día puede ser que lleguemos tarde y demasiado tarde. Entonces, lo que habría que tener es la valentía suficiente como para acometer las obras necesarias para poner y paliar en la medida de lo posible que no vuelva al menos a ocurrir lo que ocurrió aquel día, hace 11 años. Y que de alguna manera, pues si ocurre, porque evidentemente no tenemos la capacidad para evitar que caiga la cantidad de agua como pasó hace unas semanas en Grecia, que fue una auténtica barbaridad, pero por lo menos que no sea porque no hayamos puesto nosotros los medios paliativos para evitar que justamente vuelva a ocurrir lo que... Además, a sabiendas, que es lo más gracioso, que no tiene gracia. La manifestación va a partir el próximo domingo, el día 1 de octubre, desde las 10:30 de la mañana, desde la Alameda de Cervantes, la plataforma de vecinos, como bien ha dicho Luis Antonio, tanto de Torrecilla, Campillo y Burguias también, que fueron las zonas más afectadas, y precisamente solicitando la ejecución del canal de evacuación de aguas de escorrentía entre las Ramblas de Béjar y Biznaga. Gallego, sobre todo viendo últimamente que las inclemencias del tiempo, la dureza con la que ahora llegan las danas y las tormentas cada vez va en aumento. Según algunos partidos políticos que gobiernan, no existe el cambio climático. Entonces, esas son opiniones políticas. Pero bueno, yo quiero decir con esto algo que puede sonar mal, pero lo voy a intentar explicar brevemente. No tiene remedio. No tiene remedio porque por muchos ojos que se hagan o muchos puentes que se hagan para salvar la autovía de Águila, por muchas otras cosas que se puedan hacer, incluso en las cabeceras de las Ramblas, existe algo que no se ha tenido, que no oigo hablar de ello, es la parcelación de la huerta. La parcelación de la huerta ha modificado los niveles de las tierras. Y entonces lo que antes eran desagües tradicionales, escorrentías normales del agua, ahora no pasan de parcela a parcela, ahora no buscan su salida. Los antiguos, que eran muy listos, cuando se hizo esa vía doble de Lorca Águilas, los técnicos, me acuerdo que me decían que hay un sitio por donde discurre el agua. Y me decían, usted se fija, desde el castillo me lo decían, usted se fija que no hay viviendas en este trazado, y por ahí se hizo la autovía. Usted ahora ya han modificado tierras, han terraplenado, se han modificado, insisto, se han roturado parcelas. Por lo tanto, el tema es muy difícil, es muy complicado. Así que se le dé toda la información al ciudadano, por favor. Que se eche la culpa al gobierno, a Pedro Sánchez si se quiere, a quien sea, que se le eche la culpa. Pero el problema no es ese, el problema es que se han roturado las tierras sin una planificación adecuada, y siempre que haya una lluvia muy potente, sucederán estas cosas o parecidas. Marisol.
Sí, básicamente en algunas de las cosas que se han dicho yo soy plenamente coincidente. Vamos, yo estaría todas con la manifestación, ¿no? Máxime cuando murieron cuatro personas, que eso es lo realmente lamentable. Y en la medida que la fuerza de la Dana pueda ser controlada, pues está bien que se le pongan los medios hidráulicos a nuestro alcance para que, por tanto, la reivindicación me parece muy justa y, sobre todo, dado que ya pues vamos por un 10º año, ¿no? En realidad, hay divergencias de opinión con lo del cambio climático, eso es cierto, yo también lo he leído, porque no está científicamente demostrado, porque vamos, las danas se producen porque hay un calentamiento del mar, eso produce una evaporación excesiva y ese agua tiene que bajar, y baja de forma brusca y ocasiona lo que ocasiona. Entonces, eso, desde que el hombre es hombre, desde los tiempos de Atapuerca, que están ocurriendo. La prueba es que hay montañas que tienen fósiles marinos. Eso es porque ha habido movimientos que no tienen nada que ver con el cambio climático, sino con los movimientos telúricos de la Tierra, de lo que es la evolución del mundo, ¿no? Entonces no se sabe, pero si se puede utilizar también pues con fines políticos, pues utilícese. Yo lo que sí digo que esto es una pena que no nos toque, porque de verdad supone una desgracia enorme el que todas tus enseres, todas tus propiedades, el peligro, el riesgo y sobre todo la pérdida de la vida tengan que ocurrir. Eso es realmente que nos encoge el alma y nos da muchísima tristeza. Impresiona, las imágenes del caudal del río ese día, ese 28 de septiembre del año 2012, hace 11 años ahora. Fíjense con qué virulencia, con qué intensidad, cómo baja de lado a lado lo que es el río, que hoy en día pues, se ve tan tranquilo, y cuando lo ves así, de lleno con ese caudal, la verdad es que entendemos, ¿no?, a los vecinos de estas pedanías que lo pasen realmente mal cuando hablamos aquí en esta casa, por ejemplo, cuando llega la información meteorológica y se dice que se prevén fuertes tormentas, alertas amarillas, alertas naranjas. Bueno, una situación complicada que esperemos que se pueda poner solución en la medida de lo posible, tal y como ha dicho José Antonio Gallego, que ojalá pues entre todos se pueda poner lo máximo posible para que, si no evitarlo del todo, sí que es verdad que sea un colchón, ¿no? El apaciguar la bajada de las aguas y que no sea tan virulenta. Gallego, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más, Un placer. A vosotros por la muchísimas invitación. gracias. Aledo ya no, ahora ya aquí en Lorca, ¿no? Yo ya estoy aquí encerrado en mi casa. Encerrado aquí. Bueno, no nos queda tiempo para más para la feria, no nos queda tiempo para más. Había polémica con el tema de la feria, de cómo se había orientado este año y tal. Lo dejamos para otra semana, ¿vale, Luis? Que yo creo que Hostelor está buscando, es que nos quedamos sin tiempo. Hostelor está buscando también ahí alguna solución, porque este año los fines de semana muy intensos, pero durante la semana no ha ido la cosa muy bien. Pero con ganas de decir lo cara que se ha puesto la vida. Pero vamos a ver, cuando tú tienes que pagar 200, 300 euros más al mes de la hipoteca, ¿tú crees que puedes irte a...? Todos los días no. Es que las cosas vamos a ser un poco sensatos. Yo parece que se la... Yo solo voy a decir una cosa que creo que estamos todos de acuerdo, que vuelvan los chiringuitos estos que te ponía tu cervecita y tu tapa y tu refresco y tu tapa, que se han perdido, que este año no estaban. Es una importación muy propia de Granada. Ya, sí, pero bueno, pero era lo que tenía el éxito de la Feria de Día en años anteriores, ¿no? Pero aún así tampoco te creas tú, porque al final terminabas por comer y te emborrachabas. Que eso también tenías mala prensa. Alegría y alegría. Pero bueno, dicho todo esto, muy brevemente, muchísimas gracias por estar aquí otra noche. Muchas gracias a ti, Luis, muchas gracias. Marisol, muchísimas gracias también. Igual, gracias. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias también por haber estado una noche más con nosotros aquí en Comarcal Televisión, en El Vértice. Eso sí, continúa la programación de Comarcal Televisión, no cambien de canal, que esta es su casa.